Hola a todos, bienvenidos a Mente Virtuosa, nuestro episodio número 5. Soy José Ignacio Iñate y estoy aquí con Rodolfo Álvarez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola José, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias, Rodolfo. Ya estamos listos para nuestro episodio número 5, que vamos a hablar de un tremendo tema. Un tremendo tema, digo. Mínimo esfuerzo, máximo impacto. ¿Cómo hacer mínimo esfuerzo, máximo impacto, no, Rodolfo? Sí, yo creo que es el mega temazo porque siento que en el presente, cuando afrontamos tareas y todo, hay un paradigma de que tiene que ser terrible, tenemos que sufrir, las cosas tienen que ser difíciles y muchas veces nos estamos dando la vuelta más larga. Entonces creo que, como hablamos antes, José, este episodio puede servir para que las personas se sientan más livianas y de esa manera emprendan el camino hacia sus metas. Qué importante que lo dijiste, esto de sentirse más liviano, que hay alivio. Es decir, que podemos lograr las metas, nuestros objetivos en la vida, sin la necesidad de entrar en la sobrevivencia o en la lucha extrema que nos lleva a un agotamiento progresivo, ¿no? Entonces hoy Exacto. día vamos a hablar de algunos principios clave eh, que no tienen por qué ser lineales, que vayas aplicando ciertos principios para entrar en una estrategia de mínimo esfuerzo, máximo impacto y así vivir esta experiencia de la vida un poquito más liviana, más tranquila y que nos permita el logro, pues, que nos permita lograr resultados en el fondo, ¿no? Y sobre todo creo yo en tiempos de crisis, ¿no? Que también estamos Totalmente. como demandados, sentimos quizás que estamos en riesgo, entonces aprovechar hoy día de obtener esas herramientas. Exactamente, exactamente. Fíjate, Rodolfo, que estaba pensando que tú has hecho mucho de gestión del tiempo, que tiene que ver con estos principios, y yo por otro lado he hecho esta charla de mínimo esfuerzo, máximo impacto también con los emprendedores, que hoy día están pasándolo muy mal. Muchos de ellos están viendo cómo solucionar su vida, gente que ha quedado sin trabajo también. Y entonces es sumamente importante entender que el mínimo esfuerzo, máximo impacto no es algo que se nos ocurrió, sino que es más bien tiene que ver con observar el universo, tiene que ver con observar la naturaleza y que es la forma en que actúa el universo y la naturaleza en su proceso de transformación permanente, que está buscando, en el caso de la naturaleza, los árboles, la naturaleza como tal, la flora, va creciendo utilizando la mínima cantidad de energía y buscando generar el máximo impacto, porque es un estado que le permite ser eficiente, efectivo y que les permite lograr resultados frente a las adversidades, los cambios, las dinámicas que tienen. Y los seres humanos a veces pensamos que hay un solo camino, que es la lucha en este caso, o la sobrevivencia, que hemos tenido durante tantos años la educación de que hay que sacarse la mugre, como decimos en Chile, hay que darlo todo y quedar totalmente enfermo, exhausto para lograr el éxito en la vida. Y eso es falso. Si miramos la naturaleza, miramos el universo, todo opera con mínimo esfuerzo, mínimo impacto. Entonces, Oye José, de perdón, hecho te mínimo iba esfuerzo, máximo impacto. claro, sí, mínimo esfuerzo, máximo impacto, y de hecho Eso. te quería pedir ejemplos, Ujú. porque me parece muy interesante lo que estás diciendo de la naturaleza. Yo entiendo que la naturaleza, por ejemplo, es como la fuente de inspiración para grandes de los Mm. avances o sea, para los grandes avances que ha tenido el ser humano, Sí, ¿cierto? totalmente, sí. De hecho, se ha inspirado en cómo los otros animales han ido evolucionando. Pero con ejemplos específicos a las personas, ¿cómo les podría explicar esto? Eso me gustaría preguntarte. Mira, voy a partir con un ejemplo que es como uno de los principios que se utiliza dentro del mínimo esfuerzo máximo impacto, que se llama dosis mínima efectiva. Por ejemplo, si yo quisiera tomar sol y broncearme, suponte que te encanta broncearte, ¿ok? Ujú. Y nosotros somos los dos medio adversos al sol, sabemos porque no nos gusta el tema del cáncer, ¿cierto? Pero en general hay gente que le gusta broncearse. Voy a usar ese ejemplo para... te quieres broncear. Hay una dosis mínima efectiva. Se sabe que hay un mínimo viable que permite que tú te broncees sin dañarte. Se sabe que la tasa es 15 minutos por lado, por espalda y, ¿cómo sería? Por delante, ¿sí? 15 minutos por lado, 7 días seguidos y tú tienes el bronceado espectacular. Cualquier cosa sobre eso daña la célula, es innecesario, es gasto de energía innecesario. En el sentido que va a dañar la célula, te puede dar cáncer, vas a terminar con la piel hecha a pedazos, no es necesario. Entonces, un ejemplo Perfecto. concreto es buscar mínimas dosis, saber dónde está el punto para lograr el resultado. Otro ejemplo es el lenguaje. Por ejemplo, se sabe que un gringo, alguien que habla otro idioma, ¿cierto? Pongamos un norteamericano, un inglés, que quiere aprender español, se sabe que para aprender el 100% del lenguaje español, que son alrededor de 100.000 palabras, tiene que estar 5 años todos los días en un país con lengua nativa española para aprender el español.
Pero también se sabe que si quieres aprender el 95% de las conversaciones cotidianas en español, las que te sirven para funcionar en la vida, basta que estés 5 meses, ¿sí? Durante 5 meses, aprendiendo 2.500 palabras clave. Y con eso tú ya te puedes manejar. Eso es una dosis mínima efectiva. Eso es usar mínimo esfuerzo, máximo impacto. Entonces, en la naturaleza hay mucho de dosis mínima efectiva. Las plantas pueden vivir con mínimo de agua. En el caso del ser humano, sabemos que hay dosis mínimas efectivas. En el sentido de que sabemos que tomando determinada cantidad de agua, sabemos que podemos manejarnos bien. 2 litros de agua y anda perfecto. Cualquier Mm. cantidad extra de agua ya empieza a ser un exceso y puede pasar a ser dañino. O cualquier cosa mínima a eso te puede deshidratar. Por ejemplo, estoy poniendo 2 litros de agua como el estándar porque depende mucho también de la edad, el tamaño del cuerpo y etcétera, pero 2 litros de agua. El trabajo, aquí viene otra. En el trabajo, las personas tenemos en la mente la idea de que hay que trabajar muchísimo, 12 horas para lograr el éxito. No, a veces trabajas 3, esto los emprendedores lo saben muy bien. Trabajas 3, pero son 3 horas claves que te van a generar un tremendo resultado en lo que tú quieres lograr con un cliente. Y no trabajas 8, porque mantenerte con energía sustentable, es decir, hacerte sustentable como persona, ya que los emprendedores generalmente son 3, 4 la dotación, en una empresa falla uno y falla el 25% de la empresa. Entonces, aprender a cuidar la energía, ¿dónde la pongo, por ejemplo? ¿Dónde pongo esa energía y el resto se ajustará solo? Pero no podemos hacerlo todo. Contador, vendedor, financiero, hacer todas las cosas. Uno dice, mira, me voy a dedicar a esto puntualmente y lo voy a desarrollar, pero no voy a estar diversificando. Son como ejemplos generales, pero lo podemos ir viendo como en orden. Pero son ejemplos generales. Lo que Ujú. tengo claro es que la gente estresada no rinde. Eso es Estaba lo más claro. pensando, Ujú. estaba pensando en la medida que ibas hablando del principio de Pareto, de el 80-20. 20-80 o 80-20 en el fondo, Exacto. que dice que el 20% de una variable que es causal es la que genera el 80% de los resultados. Y me acordé del tema de gestión de tiempo, ya que dijiste lo del trabajo y los emprendedores, las horas que invierten al día. Mm. De hecho, hay actividades que han sido catalogadas como las actividades del 20% que generan el 80% de los resultados en una empresa. Eso es. Entonces, podríamos hablar más adelante y profundizar en esas actividades, siento Ahí, yo. exacto. Em, y también de los hábitos, me vino ese tema. O sea, al final, si yo toda la semana, no sé, me porto bien en la alimentación o me porto mal en la alimentación y un día me porto bien, eso no sirve mucho. Lo que Exacto. sirve más es la consistencia. No sirve de nada que yo vaya al gimnasio una vez a la semana y ese día me mate. Al final lo que importa más quizás como caminar un poquito todos los días. Porque al final Exactamente. eso, esas pequeñas acciones son las que van a ir cambiando mi configuración a nivel neuronal y van a darme una cierta estructura para que yo incorpore hábitos en el futuro que van a quedar para siempre en mí. Lo otro no queda en mí. Me acordé Totalmente. también de Tony Robbins y de inteligencia financiera y como Mm, el 10%, el 20% mensual. Y que mm. ese pedazo chiquitito al final, en el largo plazo, desde muy temprana edad, se convierte en los retornos gigantes que tienes en el futuro. Exacto. Exacto. O sea, si Ujú. calculas 24, te pongo un ejemplo. Si juntas un monto determinado de plata mensual, 200.000 pesos, en tu vida laboral va a ser 4 millones de dólares, o 3 millones de dólares, o 2 millones de dólares, dependiendo cuánto vayas juntando mensualmente. Pero si en toda tu vida vas juntando marginalmente mensualmente, generas un tremendo ahorro por la tasa de interés que genera un efecto, la tasa de interés compuesta, ¿no? Y dos, porque vas sumando muy Exactamente. rápidamente. Entonces, y quería comentarte algo del 80-20 o 20-80, depende de cómo uno lo mire. Pero, por ejemplo, para los emprendedores es muy importante entender que hay que darle foco al 20% de los clientes que te genera el 80% de la venta. Y que el 80% de los clientes que te genera el 20% de las ventas generalmente no te quiere y es el que más te complica. Entonces, por ejemplo, ahí hay una táctica súper importante. Hay que darle foco a los clientes que te compran porque te quieren. Y no darle tanto foco a esos clientes que te generan el 20% de las ventas y son el 80% de los casos, que son complicados y te compran, no tienen un compromiso ni una lealtad hacia ti, ni tú hacia ellos. Ujú. Entonces, es como tasas. Entonces, hay Bueno, ciertos principios que funcionan por ahí. Ajá, ajá. En Internet, por ejemplo, el 20% de los sitios web generan el 80% del tráfico. Ahí está. Ahí tenemos un clase. Y, y tiene que ver con las redes sociales al final. O me acordé también del ejemplo de las tiendas, los supermercados.
supermercado, Ujú. el 20% de los productos utilizan el 80% del espacio de las góndolas y que son los Mira, productos más grandes mira, al qué final. buen dato, Y tiene qué mucho buen dato. sentido. Entonces la pregunta Hay es sí, cómo vamos entrando en este mundo del mínimo esfuerzo y máximo impacto bajo ciertos principios. Y hay ciertos principios que podemos nombrar como para ir viendo cada uno de ellos y que nos pueden ayudar y que en gestión del tiempo, que tú eres especialista en ese tema y tu curso de gestión del tiempo es espectacular en esa línea porque utiliza estos principios. Y en el caso mío lo utilizo mucho en el liderazgo y en el emprendimiento. Entonces, vamos nombrando algunos principios, ¿te parece que pueden ser útiles? Por ejemplo, hay un principio que tú usas en gestión del tiempo, y yo también lo uso, que es delimitar o poner límites, ¿cierto? Ahí hay un principio. ¿Por qué? Porque la mente quiere abarcarlo todo, ¿o no? Quiere abarcar todo. sí, sí, Eh, sí, sí. es como, tú puedes ver el tiempo, pero por ejemplo, si yo tengo 100 prioridades, la mente quiere hacer las 100. Y lo que tenemos que enseñarles es que solo tengo espacio para hacer 3. Entonces, obligo a la mente a tomar priorización. Obligo a la mente a decir, ya, pero ¿cuáles son las 3 que van a generar el tremendo impacto? Y solo me enfoco a esas 3. En el caso tuyo con el tiempo, no sé si tienes un ejemplo ahí, pero que puede ser Tengo, útil para... hay una ley, de hecho, que Ajá. se llama la ley de Parkinson. Se Ujú, llama la ley de Parkinson. ¿Y qué ujú. dice la ley de Parkinson? Bueno, que si yo digo, por ejemplo, no sé, me voy a demorar 1 hora en grabar un video, Sí. la mente se programa para demorarse 1 hora en grabar el video. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la asignación que hacemos de los tiempos. Si yo me planteo y digo mañana termino el informe, lo más probable es que mañana voy a terminar el informe. Y esto no funciona como un efecto mágico al final. Mm. Funciona porque nosotros nos programamos mentalmente y destinamos a nivel interno todos los recursos necesarios de agilidad, de foco, atención, etcétera, para terminar rápidamente el informe. ¿Qué hay de interesante en esto y qué se dice en gestión del tiempo? Que por ejemplo, no tienes que invertir más de 20, 25 minutos, ya 30 Ujú, máximo, en una cierta actividad, en una reunión, por ejemplo. ujú. Tú tienes que definir límites de tiempo y de esa forma asignar las tareas diarias que vas a hacer. Hay reuniones en empresas, de hecho hay como cursos de gestión de reuniones, Sí. que pueden demorarse 2 horas, las personas están hablando y al final no avanzan. En cambio, cuando hay un moderador, hay alguien que está como ahí moviendo la reunión porque sabe que hay un límite de tiempo, alcanzan los mismos objetivos en esa cantidad de tiempo. Entonces, esta Oye, cosa qué funciona, la importante lo que verdad. estás planteando. Mira, hay un taller de reunión efectiva que nosotros hacemos para los líderes, que les buscamos hacer las reuniones con los moderadores, el regulador, el que sintetiza todos los roles, pero además las hacemos de pie. Hay una cosa bien loca, pero cuando no hay silla, no hay donde galletita y cosa, tiende inmediatamente a actuar la ley de Parkinson, que en el sentido de que lo que hay, lo uso. Si hay mucho para relajarse, la reunión se empieza a alargar y se empieza a acomodar, ¿no? Me acuerdo que la ley de Parkinson nosotros también lo ocupamos a propósito que la nombraste con el tiempo. Ah, entre paréntesis, para todo, la ley de Parkinson tiene una definición que yo siempre me acuerdo que dice, toda tarea o actividad toma relevancia de acuerdo al tiempo que le asignas. O sea, si yo digo que un Mm. reporte lo voy a entregar, ¿cómo era, Rodolfo? Si lo entrego en 1 hora, va a ser 1 hora. Si me dan 6 meses, Exacto, lo entrego en 6 meses, ¿verdad? exacto, sí, sí. Eso también funciona mucho en la condición física. Si tú me das muchas comodidades, muchas señales de que me puedo tomar todo el tiempo del mundo, yo las uso físicamente. Ujú, Me siento en un ujú. sillón cómodo, por eso lo de las reuniones de pie. Y nos hemos dado cuenta que hay empresas donde hacen las reuniones de pie, como en estas mesitas altas, donde no hay café, no hay nada, y dicen, ok, tenemos X tiempo, ¿cierto? Delimitar de nuevo. Completamente fuera de Eh, la zona de confort. fuera de la zona de confort, fuera de la zona de confort. Y el Mm. cuerpo Te están actúa obligando también, al se final. activa, exactamente. Claro, Entonces, delimitar pasó a ser un tiempo clave que les podemos decir a todos. Si el día tiene 8 horas laborales, dile a tu mente que tiene 3 solamente. Que serían como trabajar 5 o 6 grupos de 30 minutos para ponerlo, no llegar a todo, de actividades como dices tú, 8, 9 incluso, ¿ah? De 30 minutos, con un descanso entre medio. Pero no pensar que tienes 8 horas, porque si no te vas a terminar en 12. Además, además como está esta cosa de que el que más trabaja más vale, peor claro, también, ese claro. paradigma es Mejor. atroz. Claro. José, me gustaría recapitular el primer episodio. ¿Te acuerdas que hablábamos Ujú. de las rutinas y cómo incorporar rutinas? Sí. Antes de que pasara esta crisis del coronavirus, esta situación actual, las personas tenían una rutina con límites. Se Mm, levantaban en la mañana, tomaban desayuno, iban al trabajo, estaban 8 horas, 9 horas en el trabajo, se volvían a su casa, sabían que tenían 2 horas para ocio o para relajarse y hacer actividad física, no importa. mm, Pero habían límites en el día.
Y lo Sí. que he visto yo a nivel corporativo hoy día, o lo que he visto en los coaching individuales que hago también, es que se cayó esta estructura y junto con la caída de la estructura viene la falta de límites. Es Mm, decir, la buen gente está en punto. su casa, tienen que trabajar, ser papá y mamá, tienen que hacer más encima las labores domésticas y Mm, cumplir con un set de actividades y en realidad no hay límites. Es como un continuo que no termina nunca, totalmente. porque además, por ejemplo, ahora estamos en cuarentena. O sea, ¿qué límite? Es como que estamos en el día de la marmota, o sea, nos dormimos y el día siguiente es Sí, lo mismo y y después nos no van a hay, anunciar que una semana más exacto, como que el trayecto de viajar de tu trabajo a tu casa no está, entonces se fusiona, se mezcla, como que es difuso. es Exactamente, un totalmente. continuo. Es Entonces, un si continuo. la mente no sabe el fin, no tiene metas al final y eso Exacto, mismo abre el espacio para que nos dispersemos. exactamente, No tengo exacto. un rumbo hacia Muy buen dónde ir. punto. Entonces pierdo el propósito, mi energía se pone blanda, se pone como desenfocada, se Ujú. desarma, ¿cierto? Se desarma, es como se reparte por todos lados. Y al final no hay algo que me lleve hacia adelante y me haga ser eficiente porque ese es el entregable y esa es la meta y que me movilice. Y empieza a haber Creo un que eso es agotamiento fundamental. crónico, ¿cierto? Empieza a haber un agotamiento crónico con esto y te vas acostumbrando a estar agotado y empieza a hacer máximo esfuerzo, mínimo impacto. Ahora, también, ya, quiero agregarte un tema más como de sexualidad quizá, o de Ajá, bien, relaciones, bien. pero creo que es súper importante también el Ujú. tema de los límites en relaciones, porque empieza a pasar lo mismo. Cuando las Buen personas punto. están en relaciones y no saben poner límites, después de un cierto punto, la relación se empieza a hacer una especie de robo energético, porque al final la otra persona está demandando mucho, yo siento que estoy dando y que no es suficiente, y empieza este círculo vicioso, quizá un poco de dependencia o de relación que al final no es saludable. Totalmente. Entonces, me gustaría llevar el tema Buen de punto. poner límites más allá de la organización horaria. O sea, al final en la vida en general Sí. de si yo voy a empezar un proyecto, tener claro hacia dónde quiero ir y qué es lo que yo voy a hacer, cuáles van a ser mis roles en mi vida familiar, qué es lo que voy a hacer yo, qué es lo que va a hacer mi pareja, en la relación con mi hijo, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, porque al Mm, final cuando las personas empiezan a exceder esos límites, es donde empiezan también todos los robos de totalmente. energía. Totalmente. Y de hecho, Sí. podemos hablar en un próximo episodio sobre la capacidad de poner límite, específicamente porque es un temazo. Miedo a decir que no, porque lo asocio al rechazo, en vez de a poner límite. El no ¿Cuál es es tu clave en este. experiencia de eso, José, en las empresas? Tú te quería preguntar, en los Mm, corporativos, el tema de los mm. límites, ponte tú, ¿qué puede generar no saber poner límites en equipos de trabajo, por ejemplo? El yes man, que es como lo que dice el término técnico en inglés que utilizan a la gente que siempre dice que sí, es que es poco valorado y poco poderoso. Primero partamos por ahí. O sea, alguien que siempre dice que sí es como alguien que finalmente se siente explotado por su parte y además lo explotan porque como siempre se dicen que sí, queda cómodo. Es como zona de confort. Eso O es lo sea, primero. genera poco impacto, o sea, genera Poco. poco impacto con mucha energía. Exactamente. Y después se siente muy enojada la persona al no poder decir que no, porque se sobrecarga de trabajo y empieza una frustración hasta que explota. Explota. Es que ahí viene, yo creo que ahí viene el exceso de energía, ¿no? O sea, el exceso de Totalmente. gasto, tanta energía en esto y no avanza y no puedo avanzar en mis cosas porque le destino tanto tiempo al resto. Pero al final, claro, la Exactamente. persona se está llevando a ese extremo también. Totalmente. Fíjate que, Rodolfo, y es tan importante la gestión del tiempo. La gente hace una traducción de que cuando tú dices que sí, tiene mucho tiempo disponible esa persona. Mira lo que estoy diciendo. O sea, también le mandas una señal, tú que eres experto en esto, le mandas una señal al otro de, tengo mucho tiempo que me sobra. Entonces, decir no es, de alguna forma, los que dicen no, primero, son valorados dentro de las compañías. Segundo, tienen un cierto poder, porque son personas que ponen límites. El poder tiene que ver mucho con eso. Cuando hablo de poder no me refiero al dominio, sino que la capacidad de decir, yo estoy en este foco, estas son mis prioridades. De Mm. hecho, muchas veces yo les transmito a la gente de los cursos que hagan una lista de prioridades y cuando venga el jefe, que generalmente el jefe cambia muchas prioridades porque se las cambia al de arriba y al de arriba, vienen cambios de prioridades. En Chile somos re buenos para estar cambiando prioridades dentro de las empresas. Es una de las características que tiene. Y cuando todos van en la cadena, en la cascada, transmitiendo el cambio de prioridades, siempre hay una piedra de tope que es el que le llega toda la pega, digamos, el trabajo, ¿eh? La chamba, como dirían en México. Pero ¿qué ocurre? El que dice que no, para la cadena, primero. Segundo, dice, te digo que no, y si me quieres decir que cambie mis prioridades, dime de esta lista que saco para que entre la prioridad que tú me estás estableciendo. Y obliga a una Exacto. reflexión, obliga a un análisis, que muchas veces nadie se lo cuestiona, todos van para abajo tirando, oye, hay que cambiar, 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 y le van tirando más carga de trabajo al equipo. Entonces,
es muy poderoso decir que no. De hecho, en los coaching individuales que hacemos, yo a veces mando a la gente a decir que no la mayor cantidad de veces posible en el día, aunque quieran decir que sí. ¿Por qué? Porque hay que entrenarlo, hay que formar la ruta sináptica que dice soy capaz de decir que no. Y hay veces que dicen que no a cosas que quieren decir que sí, pero después se dan cuenta que es por miedo, miedo al rechazo, miedo a ser rechazado o miedo a que otro se sienta rechazado. Entonces no es clave, esa es la experiencia que tengo como en los corporativos. Me acordé del tema de relaciones. Me quedó muy marcado cuando dijiste como que cuando las personas no ponían límites, eran personas que dejaban saber que no se sentían muy valiosas al final. Y siento que eso ocurre en las relaciones también. O sea, una Totalmente. persona que yo puedo pasar por encima de ella, que yo le puedo decir lo que yo quiera, que yo puedo hacer uso de su tiempo como yo quiera, al final me está dejando saber a mí que no sabe poner límite y que no es valiosa, su tiempo no vale, su amor propio tampoco, y eso genera relaciones que no son saludables. Entonces, qué interesante que al final el tema es súper transversal. Se puede aplicar a distintas áreas y también lo estaba pensando Totalmente. ahora con respecto a la alimentación. O sea, tengo que saber poner límites de qué voy a comer y qué no, porque al final, si no, eso me lleva a un estado de desequilibrio. Totalmente. Y también me imagino, Rodolfo, como tú lo ves en los cursos cuando hablas de alimentación, hay gente que come por ansiedad y es porque de alguna forma su cerebro nunca le enseña que hay un límite en la alimentación versus comer. Alimentarse versus Mm, comer, como que ahí hay un límite, ¿no? ujú, Puedo comer sí, mucho, pero no necesariamente alimentarme y al revés. Si me alimento, quizás no necesito comer mucho. Entonces, son como puntos bien exacto. clave. Te voy a hacer una pregunta, Rodolfo, en esa línea. Eh, si ya has definido ciertos límites, en gestión del tiempo yo me imagino que cuando dices, ya, puedo hacer 3 cosas en el día, o tengo solo 3 horas, pareciera que la mente te lleva a empezar a definir algo que es lo esencial, ¿no? Como lo realmente importante. No sé si tú Sí, lo has visto en gestión del tiempo, sé que lo ves con lo urgente, a veces lo importante, como que entran en eso, ¿no? sí, lo que pasa es que, de hecho, quiero explicarte, voy a aprovechar un poco la metodología que tenemos en el taller de gestión del tiempo Ajá. para trabajar este tema. ¿Ya? Ujú. Voy a hacer una introducción igual porque es más complejo, pero tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo un set de actividades que yo realizo todos los días. Y cada una de estas actividades tiene un valor asociado, Perfecto. ¿ya? O sea, valor uno, valor 2, valor 3, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ese valor puede ser monetario en términos de un emprendedor Buena. y también puede ser un valor que puede ser más emocional, da lo Ujú, mismo, pero al ujú. final tiene un valor personal que es medible y lo podemos hacer tangible. Yo debería realizar actividades que me generen a mí retornos, los Qué máximos buen retornos punto. futuros, ¿ya? Esas son las actividades que yo debería priorizar. Y yo debería Buenísimo. elegir de esta lista de actividades esas. El punto es que nosotros muchas veces no concientizamos cuál es el valor que tienen las Buen punto. actividades. Porque al final, por ejemplo, no sé, tengo que hacer un webinar la semana que viene y estoy súper metido en ese webinar, en prepararlo, en estudiar, etcétera, y caigo en este foco de corto plazo cuando en Mm, realidad yo me debería enfocar en el largo plazo, porque mm. tal vez me estoy perdiendo hoy día una oportunidad que me puede traer los retornos del año. Exactamente. Eh, qué buen punto. En los emprendedores pasa eso. Voy a usar tu ejemplo, lo que estás explicando además, tu principio. Pasa muchas veces que a veces el almuerzo para un emprendedor, un almuerzo con un cliente, es más Ujú. importante que cualquier labor que hagan todo el día. Ahí la valoración es, este cliente me puede O sea, desarrollar todo el modelo de negocio para adelante. ¿Mm? es la venta que te puede hacer el año de utilidad, de Claro, ganancia. exactamente, La exactamente. venta, la reunión. De hecho, es como ese speech que se da, ¿cómo se llama? El elevator speech, El algo elevator así. speech, sí. O rocket Eso speech, es. sí. Ya, es que ese es al final. Mm. Es esos 5 minutos, esos 3 minutos, lo que sea, que al final van a definir tu futuro. Y además, nosotros usamos mucho el elevator pitch en Inicia, el programa Inicia de ProSpirit, que hacíamos que las personas declararan su oferta atractiva en muy poco tiempo y repetían. Era un ejercicio que se iban moviendo y cambiaban de persona y se lo iban diciendo entre personas con música y con todo. Y a medida que lo iban haciendo, iba saliendo lo esencial. Lo que Ujú. realmente era importante decir, porque de repente decía 30 segundos adelante y tenías 30 segundos. Partíamos con 10 minutos, 5 minutos, de repente 1 minuto, 30 segundos, íbamos cambiando, pero al final la gente desarrollaba un discurso con lo esencial y no con todas las cosas que mentalmente creemos que son importantes, porque la mente quiere meterlo todo, ¿cierto? Meter todo en el discurso y al final te quedas con lo esencial. Y lo más increíble es que se reprogramaba la mente, porque empezaban a sentir que eso era importante y se sentían valorados, como dices tú. Sentían que eran atractivos como oferta atractiva en el fondo.
Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, muy importante. O sea, yo lo creo relevante en el liderazgo, es esencial. Imagínate un líder que dice que todo es importante. Es peligroso. Mm. Oye, esto es importante, esto también es importante. Eso lo veíamos en las reuniones, Rodolfo, que de repente los líderes decían, oye, esto es clave. Y a los 5 O sea, segundos, los esto también es clave, esto es clave, y esto es clave. Y al final todo era clave, era terrible y no estaba definido lo esencial. Y los modelos de negocio se echaban a perder por eso. es Porque no que estaba. de todas maneras, porque los recursos son limitados. Aunque Exactamente. queramos y nos queramos convencer y todo, no, los recursos no son infinitos, son limitados. ¿Ya? Exactamente. Entonces, tenemos que ver de manera inteligente cómo distribuir esos recursos. Y Totalmente. si a mí todo me parece extraordinario, qué idea más buena, no puedo distribuir. Al final voy a tener como un desperdicio energético de mis recursos todo el tiempo. Exactamente. Entonces podemos decir que un primer principio es delimitar, que hablamos de ello con el tiempo y hablamos un poco con el emprendimiento y Y las que es un mundo. características de un mundo, un Podríamos hablar tremendo todo el mundo. programa, yo creo. Aprender a decir Sí. que no. Requiere de aprender a decir que no. Eso es un hecho. Un segundo punto es definir lo esencial. O sea, no podemos haber delimitado y después no si tengo 3 horas, ¿qué es lo esencial que hago en esas 3 horas? No ponerme a hacer Exacto. cosas que no tienen valor, como dijiste tú, el valor emocional o el valor económico o el valor que le queramos poner, y definir dentro de esas 3 horas, que es la delimitación, definir hacer lo esencial, que es lo que realmente tiene impacto. Ahí es cuando empezamos con el mínimo esfuerzo, máximo impacto. Delimitar y definir lo esencial. Ahora, de repente la Sí, gente define, dime, Rolfo, dime. no, es solamente una idea, que definir lo esencial va de la mano con priorizar, ¿no? Totalmente. Eso es lo que quería agregar precisamente. Ah, Que, perdón, dale nomás. pero Disculpa. es que me tomo de la valoración que tú hiciste. En la valoración está implícita la priorización. O sea, necesariamente lo esencial tiene un valor, pero un valor importante. Es decir, tiene que estar dentro de las primeras cosas de valor de tus tareas o actividades. No puede estar en la última. Entonces la priorización tiene relación directa con la valoración. Lo digo porque en las compañías a veces tiene más importancia lo que dice el jefe que lo que va a generar efecto en el proceso. Es decir, la valoración está más asociada a la aprobación del jefe que a lo que realmente va a generar resultados. Y ahí se produce una priorización diferente. Entonces, la gente, los equipos se enojan con los líderes cuando se está haciendo lo que el super jefe dice y no lo que realmente impacta. No sé si me expliqué con eso. Ahí no estás en lo Sí, esencial. fatal, Ahí no fatal, estarías en lo porque al esencial. final, es que en el fondo, volviendo al ejemplo de antes, es como calcular los valores de mis actividades Ujú. y dejar primero actividades que en realidad no me generan tanto retorno por un tema más Exactamente. burocrático o estructural o de la cultura organizacional. Sí, Y por eso totalmente. mismo la organización quizá no tiene los resultados que quisiera tener. Exactamente. Eso pasa mucho. Mm, Pareciera que en vez de que nos guiara el cliente en sus necesidades, nos guía más el jefe. Y ahí hay un claro, cambio de definición de lo que es esencial. Entonces los líderes claro. tienen que encargarse que realmente se defina lo que es esencial y trabajarlo como equipo, qué es lo esencial y qué no es lo esencial. No es solo trabajar lo esencial, también explicitar lo que no es. Yo sé que no podemos abarcar todo el resto si lo queremos ver así, pero es importante dar ejemplo de lo que no es esencial, porque la gente necesita señales claras de límite. Estoy pensando en las veces en las cuales una organización está inmersa en su cultura Ujú, ujú, y definieron en algún momento lo que era valioso, ujú. en un Buen nivel punto, quizás sí, consciente o inconsciente. sí. Y pasó el tiempo, y como estamos en un mundo que es dinámico y va cambiando, queda impregnada esa cultura. Entonces Mm. quizás se enfocan o desperdician recursos en tareas que ya no tienen valor. Es Y que de siempre repente se ha hecho falta alguien así. que llegue a remover y que llegue exacto, exacto, siempre se ha hecho así. Y no Es que nos siempre. cuestionamos porque al final es lo que hay. Y es necesario que llegue alguien, puede ser tú, pero alguien O que vea las tú. cosas desde otra óptica, Ajá. claro, y que vea las cosas desde otra óptica y limpie un poco la organización y saque estos desperdicios. Sí, Así lo veo yo, totalmente. por lo menos. Por eso la empresa tiene que ser un sistema abierto. Tiene que renovarse permanentemente por esta dinámica que estás nombrando tú. Y redefinir lo esencial permanentemente. Es como parte de una revisión. Y no anual. Esto es mensual. Y en la vida cotidiana de Eso, nuestra casa, por ejemplo, también se da. Mira, delimitar es muy importante. Decir, ya, este es mi presupuesto de gasto, de aquí no me puedo salir. Es una forma de limitación. Si yo no tengo un número de punto de equilibrio o de gastos a ejercer o de horas a asignar a ciertas actividades con mis hijos, con ayuda social o contribución social a otros, ¿ah? Es muy importante tener ciertas delimitaciones.
Pero donde más fuerte siento que se da es que muchas veces compramos, porque no definimos lo que es esencial para nosotros. Entonces uno va al supermercado, bueno, en este momento con la pandemia quizás estamos entrando en definir cosas esenciales. Como no tengo tan disponible la posibilidad de salir y ir al supermercado a comprar o vitrinear, la gente está comprando lo esencial y además porque la situación económica se está poniendo difícil. Entonces creo que es sumamente importante que en las casas nos demos cuenta qué es esencial y qué no. Ya estamos entrando en ese terreno. Yo le llamo la cultura del minimalismo, que a mí me encanta. Yo soy fanático del minimalismo y tú lo sabes bien, pero es como vivir con lo esencial, no con menos, porque hay gente que se confunde. Gente cree que el minimalismo es vivir con pocas cosas. No, es vivir con lo que es esencial. Yo me pregunto, Mm. a ver, ¿necesito cambiar el teléfono todos los años? O puede que sí, puede que mi trabajo sea filmar con el Sí, celular y sea importantísimo. Y hay otras personas que no. No es que el teléfono en sí mismo eh, sea esencial o no. Depende de la valoración que yo le doy por la productividad o el retorno que me da, como decías tú. Entonces, ¿cómo compramos una cantidad de cosas? Porque obviamente tenemos estimulación y que realmente no son esenciales. No son esenciales. Entonces, en la casa es muy importante definir qué es esencial y qué no. Y estas crisis nos ayudan a plantearnos eso, a recuestionarnos qué es esencial y qué no. ¿Cuántas cosas hemos dejado de comprar en estos 3 meses de pandemia en Chile? mm. Porque no son esenciales. Nos dimos cuenta que no eran esenciales, ¿no? Me acordé del episodio de agilidad, Buen en la punto. medida que ibas Ujú, conversando, ujú, porque la agilidad tiene mucho que ver con explorar y ujú, descubrir. ujú. En situaciones de cambio, tengo que querer ver nuevas posibilidades, tomar Exactamente. nuevos caminos que son distintos Exacto. a lo que yo estaba acostumbrado. Exactamente. Entonces, al final, si hoy día quiero definir actividades que son valiosas, quiero priorizar estas actividades, también tengo que estar súper abierto a la posibilidad de que estas actividades tienen que ser actividades nuevas, actividades distintas a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Y de esa forma voy a estar siendo ágil. Si no vieron el capítulo de Totalmente. agilidad, véanlo por favor, que es el Los anterior a invitamos a este, verlo si no porque me es equivoco. clave. De hecho, venimos Pero va de la saliendo de mano con nuevo. eso. Sí, Exacto. Sí, totalmente. De hecho, te haces más ágil en la medida que vivas con lo esencial y no tengas cosas innecesarias. Es como cuando uno viaja con muchas cosas que no son necesarias, ¿no? 20 o sea, maletas, ¿no? el nadador, el corredor es ágil en la medida que no tiene tanto peso. De hecho, Exactamente. tiene que eliminar Físicamente. cualquier fuente de peso. Exactamente, sí. Y eso en la alimentación yo creo que tú lo ves muy bien también, porque yo me acuerdo que en tu curso veíamos la necesidad de alimentarnos cuando teníamos hambre real. Eso es como ir a lo esencial. Y no hambre ficticio, que es como paso de largo, ¿no? Y sigo comiendo innecesariamente. Pero yo creo Bueno, que es un... distribución de recursos eficientes, ¿no? Que al final Exactamente. también siento que si lo llevamos a un nivel más macro, es lo que ha llevado al mundo quizá a la crisis de Mm, contaminación que tenemos, calentamiento global, efecto invernadero, cambio climático, llámele como quiera, pero al final tiene que ver con un uso excesivo de recursos, en el cual estamos totalmente. consumiendo más de lo que el sistema nos puede dar. Absolutamente. Por eso, en vez de Sí. entrar en sobrevivencia, aprendamos a vivir con lo esencial para que en la vida no nos tenga que enseñar a través de un estado de sobrevivencia, aprender a vivir con lo esencial. Podemos hacerlo en forma creativa, ¿no? Oye, Oye, José, tengo una ajá. pregunta, porque nosotros partimos del programa, hablamos de unos principios Mm, y se nos está yendo el tiempo. sí. Vamos al Entonces tercer principio. es que de Ajá. hecho te quería preguntar qué te parecía la siguiente idea. Si quizá hacíamos otro programa y profundizábamos en los otros principios, los otros Me tres, parece vemos muy una bien. hora si tú quieres y dejamos los otros tres. De hecho, contamos cuáles son, ahí para Eso, generar eso. incentivo para que lo vean. Me Pero parece. quizá cerrar con este último, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, ¿Cuál es el tercero, José? Ajá, hemos visto delimitar. Una vez que perfecto. delimitas, definir lo que es esencial y lo que no es Exacto. esencial. Y el tercero es simplificar eso esencial. Simplificar. Es muy importante simplificar. Y esto A ver, yo creo que cuéntanos tú también más. lo ves mucho tú lo ves mucho en gestión del tiempo. Yo me he dado cuenta porque agendas complicadas no se cumplen nunca. ¿Sí? Como una forma de verlo. O excesivas prioridades. Entonces, simplificar significa, por ejemplo, eh, deja poner un ejemplo muy simple para simplificar. Muy preciso. Cuando yo hago una planilla Excel, por ejemplo, para mi presupuesto, que tiene 47 fórmulas, 22 conexiones, es una macro, donde hasta la boleta pequeña la ingreso, ¿sí? Como estas aplicaciones del teléfono, que tú ingresas y hasta el último peso.
finalmente eso no es sustentable porque se torna muy complejo. Ah, es que esta aplicación te lleva a una cuenta corriente, a otra, a otra, a otra, a otra, y al final no la ocupa. A Tengo ver, un dale, ejemplo dale, demasiado dale. bueno. La Dale, página dale. del Servicio de Impuestos Internos. La página del Servicio Pero es que no de le descuenten a Impuestos nadie. Internos. No, pero en verdad, es unas letras chicas con millones de columnas. O sea, si no Complejo. eres contador es imposible. Y Es como muy los complejo. formularios, y en verdad emitir la factura y ¿cómo se llama esa firma digital? No, o Sí. sea, es como Ahora, el contrario de Apple. El contrario de Apple es minimalismo total. el SII, es el SI, el contrario. Claro, Exacto. sí. Eso en las aplicaciones se ve mucho. Cuando las aplicaciones tienen demasiadas variables, la gente no sabe ni cuánto es su nivel de gasto. Porque está tan centrada en el detalle, en lo complejo, en que esto es de para acá, de para allá. En cambio, hay aplicaciones que te dicen, mire, meta sus principales gastos, súper simple, meta un promedio y vea el punto de equilibrio y metas en la cabeza ese número. Más Ujú. simple, ¿te fijas? Y actúas muy rápido. Otro ejemplo también es cuando, por ejemplo, en la cocina, ¿ah? Tenemos estos aparatos, una lavadora, deja ponerlo con la lavadora, a mí me encanta el ejemplo de la lavadora. 47 canales, 72 prestaciones, 21 formas de lavado con 7 tipos de detergentes. Cuando en Mm. realidad uno aprieta un programa y después pone repeat, en el sentido que utiliza siempre el medio de agua, agua fría, el típico programa que al final tú apretas un botón y dice, este ya está programado, aprete. Y ahí queda. En el fondo, entre menos prestaciones, más simple, más lo usas. Entre mayores prestaciones, peor. Las cámaras fotográficas, ¿por qué Instagram tuvo tanto éxito? ¿O por qué el teléfono se usa tanto en fotografía? Las cámaras digitales, que nos encantan con 1000 botones, a mí que me gusta la fotografía y nos encanta para regular, el nivel de prestaciones que usas es un 20%, 30%. Mm. Entonces, ahora viene una tendencia contraria que es que las cámaras digitales, que ya no son reflex, sino que son ya digitales completas con, bueno, otra tecnología, vienen más simples. Autofoco y en el fondo te permiten más agilidad. Entonces, son ejemplos como de lo importante de simplificar. En las empresas pasa con los protocolos. Cuando los protocolos, los procedimientos son muy complejos, nadie los usa. La burocracia. La burocracia. Exactamente. Entre paréntesis, solo en defensa de impuestos internos sacaron una aplicación que es la operación renta. Esto Ya, para que no nos le vayan. pasamos el dato Y les a los paso el dato emprendedores, le y uno pasamos el aprieta datito. y sale la declaración renta y te sale el seguimiento y es como 2 botones. Eso, por ejemplo, es útil. Pero efectivamente tú te metes a la página web y de repente es un set de cosas que al final... Ahora, ¿por qué ocurre eso, Rolf? Un dato de lo corporativo de los emprendedores. Porque simplificar, no porque sea simple, quiere decir que es fácil. Simplificar requiere un proceso de reflexión, de delimitar, mira lo que te digo, de delimitar, decir ya, vamos a tener 4 menús, no más, no 50, Ujú. de delimitar y por otro lado definir lo esencial para el usuario, lo esencial. Y luego Ujú. simplificas. Y simplificar requiere este proceso de trabajo. Es una madurez la simplificación, eso es lo que quiero decir. Es un proceso De de todas maneras. maduración. Hacerlo simple es porque ya está maduro. ¿Mm? Entonces, solamente para que veamos estos 3 principios entonces, que es delimitar, definir lo esencial y simplificar en cualquier aspecto de tu vida, sea trabajo, sea tu casa, sea la comida, sea en la sexualidad también, ¿sí? Es ¿Para que qué estamos de conversando? ¿O hecho, no? Vamos, vamos. es que tengo una anécdota, ¿ya? Le voy a Dale, contar dale. rápidamente en honor al tiempo, pero tengo una anécdota. Se me ocurrió estudiar mi máster en una universidad española en sexología, ¿ya? Yo Mira. estudié en la Universidad de Chile. Ajá. Entonces, para llegar a postular al máster, me hicieron convalidar mi título, lo que significaba lo siguiente: ir a mi universidad, a la Facultad de Ingeniería, imprimir el título, llevarlo a la torre Dale. central de la Universidad de Chile, validar el título, tomar eso y llevarlo al Ministerio de Educación para ponerle otro timbre, después eso llevarlo al Consulado de España y ponerle no sé qué otra cosa para poder mandarlo. Pues este proceso se demoró y de hecho como que había veces que llegaba y era viernes y habían salido o estaban en colación. Entonces, eso Era también es como otro complicadísimo. ejemplo de lo que no es simpleza, como para que lo Totalmente. sepan. Simpleza es imprimir el certificado y mandarlo por correo. Listo, se acabó. Oye, yendo en esa línea, empieza a ganar otro tipo de empresas o otro tipo de emprendimiento, de educación me refiero, que te dicen, ok, mande, inscríbase, regístrese, todos sus antecedentes y te van pidiendo las cosas quizá en el proceso, son más ágiles y no te piden todo, porque al final no lo necesitan. Entonces, ganan, Mm. terminan captando más gente que el complejo, finalmente. Eso es Bueno, es súper como la Green importante. Card.
De hecho, ahora hay como empresas que te hacen la postulación para tener una visa en Estados Unidos, porque es lo mismo, o sea, el proceso es súper engorroso, entonces te lo Mm. hacen ellos, súper simple, y te soluciona una pérdida de tiempo impresionante. O sea, evitas gastar ese tiempo. Y eso se valora, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos a ver que la simplificación es una de las claves para poder hacer mínimo esfuerzo, máximo impacto. Y sin la simplificación no lo vas a lograr. Entonces, todo lo Mm, que se te ocurra hacer en tu vida, asegúrate que sea simple. O sea, es como partir de la premisa, de decir, todo lo que yo vaya a utilizar, me aseguro que es simple. Todo lo que yo vaya a decidir e implementar, que sea simple. Como las páginas web que a veces son sumamente complejas. Para llegar al producto hay que pasar por 4 pasos y cuando hay otras que lo tienen inicialmente, lo ponen al principio, un clic y chao. mm. Es lo mismo. Entonces, vamos cerrando entonces por el tiempo, porque ya estamos con el tiempo. Pero entonces, mínimo esfuerzo, máximo impacto, primera parte. Le vamos a llamar episodio 5, mínimo esfuerzo, máximo impacto, primera parte. Delimitar, definir lo esencial y simplificar. ¿Qué Nombremos las otras principios, tres. José, quedaron pendientes? Sí, eso quiero hacer, para Un generar principio atención. importante es que después de simplificar viene enfocarse. La capacidad de enfocarse ayuda a que haya mínimo esfuerzo, máximo impacto. Prototipar, no buscar lo perfecto. Y el tercero Ujú, es crear hábitos. Tú que eres experto en ese súper, tema. Crear hábitos, que utiliza menos súper. energía, ¿no? Esos son como los siguientes 3 principios en el episodio 6, parte 2 de mínimo esfuerzo, máximo impacto. Ya, pues entonces quedo ansioso para seguir hablando de este tema. Siento que es un mundo, de hecho da para mucho más. De hecho da para talleres, entrenamiento, todo Es un eso. gran tema. Sí, y antes de irnos también, José, recordarle a las personas que nos sigan en nuestros canales. Ahí en la campanita pongan activar las notificaciones. Exactamente, muy ¿Y hay importante. algo más que te gustaría decir antes de cerrar, José? No, simplemente les vamos a dejar los links de las redes sociales para que se metan en las redes sociales y que compartan estos videos. Yo creo que un llamado de compartir, siempre lo hago contigo, Rodolfo, lo vemos siempre al final, compartir. O sea, no solo veas tú este video, compártaselo a alguien que lo necesite, porque lo que estamos buscando es generar impacto, en que podamos apoyar a la gente en esta situación que están viviendo hoy día con la pandemia y mandar este videito no te cuesta nada, un copy paste y lo mandas por WhatsApp o lo que sea, el link, y con eso ya estás pues ayudando a crear. Porque no solo tenemos que buscar crecer, sino que apoyar a otros a crecer. ¿Sí? Eso. Así que Súper, estamos listos, pues. compartan. Entonces, Compartan. En otras palabras, sí, compartan. pues, Ujú. Les mandamos un nos vemos abrazo entonces grande y nos estamos en el siguiente viendo episodio. en el episodio número 6, segunda parte de Mínimo Esfuerzo Máximo Impacto. Un abrazo grande. Rodolfo, Un que te vaya abrazo. increíble, cuídate mucho y nos estamos viendo, ¿sí? Cuídate, José. Chao, chao. Chao, chao, igualmente, Rodolfo.